La hierbabuena o menta verde es una planta aromática que tiene un tallo de 30 centímetros y unas hojas en forma de lanza de un color verde intenso. Tiene un olor muy agradable, muy característico, con un sabor dulzón, no tan picante como otras mentas, y que ha sido utilizada ampliamente en todos los continentes, en gastronomía, para ensaladas, para salsas, postres, en bebidas. También se ha utilizado en perfumería, por el olor agradable que tiene, tanto para productos de higiene personal, como por ejemplo para dar sabor a pastas de dientes, a enjuagues bucales, también incluso para chiclets, para golosinas, y también se ha utilizado como planta medicinal en fitoterapia por su contenido en antioxidantes y otros compuestos vegetales que son beneficiosos para la salud. ¿Qué efectos beneficiosos para la salud tiene la hierbabuena? Pues se ha utilizado de forma tradicional para problemas digestivos, como por ejemplo hinchazón abdominal, dispepsias, incluso náuseas. En algunas ocasiones se ha visto que ha sido útil para el colon irritable. Tiene un efecto calmante que se ha utilizado para situaciones de estrés, de ansiedad y para facilitar el sueño en casos de insomnio. También se ha utilizado para problemas respiratorios, sobre todo inhalado en forma de vapores en los que se ha puesto hierbabuena, incluso el aceite esencial, que después lo comentaré, y también, aparte de la tos y la congestión nasal, también se ha utilizado para el mal aliento, por eso se utiliza en dentífricos o en enjuagues bucales, y esto se debe sobre todo al mentol y también a que tiene un efecto antibacteriano, que esto también es útil porque se ha visto que era activo contra la Escherichia coli y las listerias, y por eso también en la alimentación, si se utiliza, puede tener esta utilidad. Se ha utilizado también para los cólicos menstruales en mujeres, dolores por la menstruación, por regular lo que son las hormonas, y se ha visto que disminuía la testosterona y esto ayudaba a disminuir el vello facial en mujeres que tenían este signo debido a un aumento de testosterona. También se ha visto una mejoría en la memoria, sobre todo en personas mayores, también alivios del dolor de cabeza, sobre todo usado a nivel local, es decir, en compresas que se mojan con la infusión y se aplican en la cabeza, y ha sido útil también para dolores producidos por artritis, es decir, por inflamación en las articulaciones, también para bajar la presión arterial, y se ha visto un efecto de disminución del azúcar en la sangre en ratones de laboratorio, y esto se ha de investigar más, pero es prometedor. La evidencia es parcial en algunas ocasiones y hace falta más investigación, sobre todo en humanos, pero es prometedora. En la descripción del vídeo dejaré algunas referencias por si quieres ampliar. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal de la hierbabuena? La más frecuente es la infusión, para lo que se usan hojas frescas de hierbabuena. También se pueden utilizar hojas secas o polvo de hierbabuena, que está la hierbabuena molida, y se comercializa de esta forma para uso gastronómico, pero también se puede utilizar para infusiones y después lo comento cómo se hace. También se puede comercializar en forma de cápsulas o de tabletas que llevan este polvo, o también hay extractos secos que estarán más concentrados, es decir, que habrá que ver las instrucciones del fabricante. También hay extractos fluidos y tinturas, que los extractos fluidos también estarán más concentrados, y como comento, habrá que ver cuáles son las instrucciones del fabricante, saber qué se compra, y lo mejor es que si se ha de hacer un uso medicinal, lo prescriba un profesional de la salud que se dedique a la fitoterapia. También otra forma de uso son las gárgaras, que para eso se pueden utilizar las infusiones, también las inhalaciones, que se puede utilizar la infusión, a veces se utilizan pequeñas gotas de aceite esencial, también hay cataplasmas y compresas, para los que se utiliza la infusión y se impregna la compresa y se aplica en la piel. También hay ungüentos y cremas, y después existen los aceites de hierbabuena y los aceites esenciales, que hay que distinguirlos, aunque a veces se confunden, porque los aceites esenciales están mucho más concentrados, se utilizan en aromaterapia, a veces también en inhalaciones, también se utilizan en baños aromáticos, pero al estar mucho más concentrados hay que ir con cuidado, hay que mezclarlo con un aceite portador y hay que ir con cuidado porque puede irritar la piel. Y el aceite de hierbabuena sería
un aceite que se hace con hierbabuena y una maceración con otro tipo de aceite, como por ejemplo el aceite de oliva o aceite de almendra. Ya expliqué esto en el vídeo en el que hablaba de tisanas. Un tipo de tisana, aparte de la infusión y la decocción, es la maceración. Después, lo que he comentado de los baños aromáticos, que se suele utilizar el aceite esencial, aunque también se podría utilizar el aceite de hierbabuena, hecho con maceración. Incluso hay personas que utilizan la infusión. Esto ya dependerá de las ganas que tengas de experimentar cada persona. Pero si tienes algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología, lo mejor es consultar con un profesional de la salud que se dedique a la fitoterapia, que tenga un conocimiento de la medicación que puedas tener o tus enfermedades para que te prescriba lo que sea más adecuado para ti. ¿Cómo se hace un té de hierbabuena? Ya sabemos que el nombre correcto sería una tisana, que en este caso el tipo de tisana es una infusión porque se utilizan las hojas. Si son hojas frescas serían 10 o 12 hojas que puedes utilizar, asegurarte que estén limpias, limpiarlas con agua. También se puede utilizar hojas secas que serían 1 o 2 cucharaditas, o sea, cucharadas pequeñas de café, y si se utiliza hierbabuena en polvo sería media o 1 cucharadita. Después lo que utilizarás es agua en una cantidad de unos 240-250 mililitros que la llevamos a ebullición. En ese momento la retiras del fuego y cuando se enfría un poquito puedes introducir las 10 o 12 hojas frescas o las hojas secas en su lugar, que se pueden poner directamente o con un infusor, y en el caso de que sea en polvo, pues pondrás la media cucharadita o la cucharadita de hierbabuena en polvo. Lo tapas y dejas que se infunda durante unos 5-10 minutos. Cuanto más tiempo sea, pues más se impregnará del sabor y del olor. Y después lo filtras o lo cuelas para poderlo beber. En el caso de que sea en polvo, quizá no es necesario porque quedará en el fondo de la taza. Y en el caso de que hayas utilizado las hojas secas con un infusor, pues tampoco tendrá sentido el colarlo. Esto es lo que te bebes y normalmente es una bebida muy agradable, aunque hay personas que prefieren ponerle un poquito de miel o uno de edulcorante o algún tipo de producto de este tipo. ¿Se puede usar leche con hierbabuena? Sí, es una forma de utilizar la hierbabuena que es parecida a la infusión. En este caso, el líquido en lugar de agua es leche, que se puede utilizar leche entera, leche desnatada o leches vegetales como leche de soja, leche de almendra o la que prefieras. Se utilizan 240 o 250 mililitros de leche que se calientan sin que lleguen a hervir y después se pone 4, 5, 6 hojas de hierbabuena que se pueden haber machacado primero. Por supuesto que estén limpias las hojas de hierbabuena, como hemos dicho antes, y se deja esto reposar durante 5 minutos y esto lo colarás y es lo que te puedes beber, que esté caliente. Hay personas que lo dejan en el refrigerador y esperan a que esté frío para beberlo y está muy bueno. ¿Qué pasa si mastico una hoja de hierbabuena? Pues que puedes tener una sensación refrescante, puede mejorar el aliento, también puede ayudar a calmar el estrés, estimula la producción de saliva y esto ayuda a que mejore la digestión, incluso alivia síntomas digestivos, como hemos comentado antes, puede desinfectar la boca y en algunas culturas también se utiliza para estimular el apetito. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado porque si te excedes podrías tener efectos de acidez en el estómago o reacciones de tipo alérgico. Lo que sí que es importante es que si haces esto, si tienes algún tipo de problema de salud, como digo, siempre hay que consultar. Pero en el caso de que se utilicen estas hojas frescas, asegurarse de que están en buen estado, el limpiarlas con agua corriente para eliminar residuos e impurezas, incluso se puede poner unos minutos una solución de una parte de vinagre blanco con 3 partes de agua para ayudar a esta limpieza y después se secan entre 2 trozos de papel de cocina y después cuando se ha secado se podrían masticar. Pero siempre es muy importante tener en cuenta esta higiene y esta limpieza del producto. ¿Qué diferencia hay entre la hierbabuena y la menta? En realidad la hierbabuena es una especie de planta aromática que forma parte del género menta, es decir, sería un tipo de menta. Lo que pasa que muchas veces cuando se habla de hierbabuena y de menta, la distinción es porque la hierbabuena es la especie menta espicata y la menta, en general, cuando hablan de menta, se refieren a una especie que se llama menta piperita. Y esta menta piperita
es un híbrido natural entre precisamente la hierbabuena, la menta espicata y otro tipo de menta que se llama menta acuática. No sé si queda muy claro, pero en realidad la diferencia también en la práctica sería que la hierbabuena tiene un sabor un poquito más dulzón y más suave, y la menta piperita o la menta, cuando hablamos de menta en general, tendría un sabor más intenso porque tiene una cantidad de mentol mayor y tendría más sabor y quizá un poquito más de olor. ¿A qué compuestos de la hierbabuena se deben sus beneficios? Principalmente al mentol, que es lo que da el aroma fresco y el sabor, porque tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antiespasmódicas y sirve para los problemas digestivos que hemos comentado. Pero también tiene otros antioxidantes, como por ejemplo los flavonoides, el ácido rosmarínico, tiene taninos, también sustancias que se llaman terpenos, como el limoneno y la carbona, que esto también le da parte del sabor y el aroma característico, y también hay pequeñas cantidades de vitaminas como la vitamina C, vitamina A y algunos minerales como por ejemplo el magnesio, el calcio o el potasio. ¿Cuáles son los efectos secundarios, adversos o peligros que puede tener la hierbabuena? En general se considera que es una hierba aromática segura dentro de la alimentación habitual y también incluso si se usa ocasionalmente como planta medicinal, a no ser que tengas una reacción alérgica o que la consumas en grandes cantidades y que pueda darte un dolor abdominal o una diarrea, pero eso es por un exceso. Como siempre, los excesos pues pueden dar problemas. El uso medicinal en forma de suplemento no se recomienda en el caso de que tengas problemas renales o hepáticos y tampoco en el caso del embarazo o la lactancia porque no se tienen datos en este caso. Y hay que ir con cuidado en interacciones con medicamentos o con hierbas medicinales que puedan ser potencialmente tóxicas en el hígado o que tengan efectos sedantes, porque se podría potenciar este efecto en el sentido negativo al combinarlo con la hierbabuena. Es decir, que si quieres consumir la hierbabuena más allá de la alimentación o ocasionalmente como planta medicinal, cuantas más enfermedades tengas o más fármacos o medicamentos estés consumiendo, con mayor motivo tienes que consultar con algún profesional que maneje no solo estas plantas medicinales, sino que también sepa manejar las medicaciones que habitualmente estás tomando. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.